¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén muy bien, espero que estén comenzando un excelente miércoles, mañana linda, se viene la primavera, pese a que bueno, es un poco temprano para que haga estas temperaturas, pero está agradable, a mí me gustan las mañanas frescas, poder descansar en la noche, y bueno, si viene el calorcito en la tarde, es soportable. Todos me dicen, bueno, es por el producto de que ahora estás gordo, viejo. Pero no, ya es una cosa que me gustaba así de pibe, de joven. Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. No recuerdo si hice la presentación, porque me fui hablando del clima. Pero bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Paso previo por el tallercito antes de ir a desarrollar tareas de electricista. Así que bueno, nada, tenía que pasar a retirar unas herramientas y dejar unas herramientas y llevarme otras, que quedó ayer la caja acá. Así que bueno, nada, estuve leyendo los comentarios, los mensajes, bueno, el saludo, el cariño a los amigos de siempre, Leonardo, Edgardo, el amigo de MHC Tools, gente espectacular. Hay un chico que se llama Fer, Juanpi, montones de suscriptores que ya somos como amigos, dado que bueno, conocen mi historia, me comentan cosas de mi historia que yo pienso que a veces hasta son molestas de escuchar, pero bueno, está la devolución de ustedes y les agradezco. Quiero que sepan que de la primera palabra hasta la última que digo en los videos o en las charlitas que tenemos es real, son experiencias de vida. Y bueno, producto de haber leído los comentarios, estuve leyendo uno sobre unos destornilladores verdes que yo mostré hace un tiempo, y no estoy hablando de los Celestal, estoy hablando de otros que verdaderamente me han dado muy buen resultado, están conmigo desde el año 93. Como digo siempre, son de aquellas herramientas que contra todos los pronósticos salieron espectaculares. La verdad, me encantaría poder conseguir hoy un juego de estos destornilladores. Sé que ya en algún video los he descrito, he hablado de ellos, no quiero ser reiterativo, pero bueno, surge el comentario, a mí no me molesta hacer el videíto. Bueno, y ustedes si consideran que ya es una información escuchada, les pido tomen el saludo y no lo miren, no hay problema, pero no soy de esos que le gusta decir fíjate en mis videos que está la respuesta. No, yo te lo desarrollo de nuevo porque no sé ni dónde está. Yo en una época hacía videos para una aplicación y el tiempo era muy escueto, ya lo dije un montón de veces. Entonces no sé si se podía desarrollar, no sé si se daba este clima de taller como que ustedes estuviesen acá conmigo. Y nada, uno siempre de un lado del banco, el otro del otro, y tomando unos mates y charlando como seguramente deben hacer ustedes con sus talleristas amigos, obviamente. Así que bueno, posiciono el celular como digo siempre y vamos a mirar algunos de estos destornilladores que traje para la ocasión. Así que bueno, lo miramos. Bueno, posicionada la cámara, creo que estamos grabando. Quiero que sepan que el amigo no estaba hablando de estos, o sea, no estaba hablando de estos. Estos son destornilladores celestales de muy buena calidad. La verdad fue una excelente marca. Como digo, a veces cuando sale este tema no se están fabricando en la actualidad. El color de los acetatos mostraba la época en la que fueron fabricados. Hay de varios tipos. Por ejemplo, acetato azul, acetato verde, en verde pero tonos más oscuros. Bueno, yo cuando me pongo a desarrollar las explicaciones me gustaría tener todas las herramientas para graficarlos, pero los videos salen espontáneamente en base a los comentarios, y si yo me pongo a preparar todo para hacer las demostraciones, los videos saldrían una vez por semana con suerte. Entonces bueno, este es otro modelo de Celestal. Espectacular, muy bueno, varilla hexagonal. Sé que, bueno, ya lo dije, pero a mí mucho no me interesa que la varilla sea
cuadrada o hexagonal, dado que nunca me dio resultado imprimir un poco más de torque mediante otra herramienta. No es funcional, salvo que trabe muy bien en la cabeza, que puede darse en estos diámetros. Es un destornillador de 9 milímetros, o sea, la varilla, este hexágono tiene 9 milímetros, o sea que es una pala importante. Pero en destornilladores más chicos, créanme que no me ha dado resultado ayudarme con una llave o nada. En mi época de adolescente he visto cómo hacían eso con una llave francesa, dado que bueno, por ahí la anatomía del destornillador lo permitía, o con una pinza mordiéndolo, cosa que a mí me parecía una aberración porque tenían la suerte de tener las herramientas y no cuidarlas. Y me decían, amigos, conocidos o gente de ese momento, las herramientas son para trabajar y si se rompe trabajando, no importa. La herramienta si se rompe, importa, ya sea trabajando o no. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. ¿Se necesita lograr la tarea? Claro, pero bueno, tratemos de protegerlas, cuidarlas, porque si la herramienta la adquirimos como corresponde, comprándola fruto de nuestro trabajo, uno le va a dar otro valor, porque sabe lo que cuesta y sabe lo que vale. O sea, el costo es económico, pero el valor es de utilidad y afectivo. Y muchos de ustedes en esta parte me van a entender. Entonces, para mí, cuando veo que están martillando con un destornillador o girándolo con una pinza, la verdad no me gusta. Por eso, no por ahí comparto mucho el uso del hexágono o la varilla cuadrada, pero me gusta que lo tenga para evitar ver ese tipo de cosas. ¿Tan susceptible sos, Tano, con las herramientas? Sí. Tengo un amigo, un queridísimo amigo mío de toda la vida, que junta figuras de Dragon Ball. Bueno, a él le pasa lo mismo, pero con las figuras de Dragon Ball. ¿Cómo podemos juzgar si su pasión es más o menos que la nuestra? O sea, son pasiones. Tiene una vitrina gigante con 150 figuras, que algunas compró en precio dólar. Y yo lo felicito, las cuida y las tiene de una forma espectacular. Como yo por ahí tengo este destornillador, que me gusta decir que nació para no hacer nada. ¿Por qué? Porque para probarlo, disfrutarlo, y eso, tengo otro. Está bien, a veces no se da la posibilidad de tener el dinero, o la plata, o las posibilidades de comprar dos y uno guardarlo para mirarlo. Se empieza comprando el que uno va a utilizar y después, cuando uno tiene admiración por esa herramienta, por ahí puede comprar otra y guardarlo. Yo, esta época que estoy restaurando este tallercito, que era el sueño que tenía cuando chico, que después por ahí desarrollo otro video, otra charlita y les voy mostrando, porque es verdaderamente funcional este pequeño taller, dado que están las herramientas del tablero que ustedes ya conocen, pero hay masas, tubos, o sea, está para trabajar. La verdad que ha quedado interesante. La idea no es abarrotarlo, la idea no es que caigan tubos y herramientas como me pasa en mi taller, pero bueno, la idea es que esté completo, dado que es un lugar chiquito y nada, que se pueda desarrollar una tarea. Después les voy a mostrar cómo es la entradita, o sea, está interesante. Pero bueno, me fui del tema y no mostré los destornilladores que yo quería que este amigo vea, y ahora lo voy a hacer. Toda esa introducción fue para mostrar estos destornilladores, que incluso me hubiese gustado tener un DPH de acetato o de acrílico, para que noten cómo la varilla llega hasta el fondo de la herramienta. Esta herramienta yo ya las describí, son destornilladores, obviamente, pero bueno, tienen la particularidad que yo los compré en el año 93, compré el primer juego, no apostaba demasiado, los compañeros de la escuela técnica me decían que había tirado la plata.
dado que bueno, todavía costaba acostumbrarse un poco a lo importado, estaba entrando toda la movida de afuera, de herramientas, electrodomésticos, y claro, los muchachos tenían los Bacos, los Celestal, pero se los había prestado el padre, esto me los había comprado yo. Todos saben mi historia, o sea, no tengo por qué andar repitiendo. Pero bueno, al margen de eso, la herramienta es muy buena. Acá tengo un surtidito de los mismos, pero vamos a describir uno, porque quien vio uno los vio todos. Venían en medidas surtidas, me acuerdo, el blister venía en 6 piezas, 2 Phillips, uno PH1 por 75, PH2 por 100, que todas esas unidades las tengo. Después venía un plano 6 por 100, 6 por 150, 5 por 75 y 8 por 200. Medidas que hasta el día de hoy siguen siendo prácticamente las mismas, las necesarias. O sea, no perdieron vigencia. Está bien, para determinadas tareas uno precisa un destornillador de 50 centímetros de largo. O sea, eso es lo que hablaba en los comentarios con un muchacho que me decía en el otro video que hice de DPH, que tengo destornilladores de hasta 40 centímetros o 45 centímetros, y él no comprendía el uso de ese destornillador hasta que un día le tocó poner una bomba una bomba de elevación. No vayan a pensar que somos terroristas, que está todo muy susceptible en este país en este momento. Es una bomba en un subsuelo, y claro, no llegaba a poder apretar, ajustar, y con un destornillador con esas longitudes pudo realizar el trabajo. Yo obviamente tengo un montón de usos donde utilizo las herramientas largas, como son tan importantes las herramientas largas como las herramientas cortas. Por ejemplo, a veces toca desarmar un vástago de una grifería de lavatorio, en un baño obviamente. ¿Y qué pasa? Arriba inmediatamente está o la jabonera o el portacepillo de dientes. El destornillador, por lo más chiquito que sea, no entra. Necesitamos el muñón, el destornillador trompito chiquitito. Bueno, ahí está la importancia del chiquito. La cabeza sigue siendo PH2, o sea que necesitamos que tenga la medida de un destornillador común o normal en un destornillador trompito. Como así también es importante tenerlos largos, como el caso que estábamos hablando. Pero ¿qué pasa? Hay un surtido o un elenco, como me gusta decir a mí, que son estandarizados, más o menos va en todos lados, y son justamente esos que acabo de describir, esas medidas, que no las voy a repetir porque sería reiterativo. Pero bueno, los destornilladores que quería ver este amigo son estos. La varilla llega hasta el fondo con distintas trabas, o sea, no es que simplemente llega hasta el fondo y se funde en el acrílico. La varilla es cuadrada, ya dije que no, eso mucho no me importa. Pero bueno, la varilla llega hasta el fondo, viene con su, llamémosle, cabeza metálica para golpe, cosa que no se usó nunca. Nunca le pegué, por más que tenga esto, nunca le pegué. Bueno, para mecánica es un destornillador que es excelente, es muy bueno, muy resistente. Anatómico, la verdad que yo los he utilizado en usos prolongados. Está quien dice, ¿qué uso prolongado le podés dar a un destornillador? Bueno, yo he atornillado más de 200 tornillos PH2 en un entretecho que hice en madera de pino de 1 pulgada, y no soy de usar atornillador y esas cosas, y verdaderamente se usa, y ahí es donde uno necesita que el destornillador tenga cierta anatomía, cierta ergonomía y cierta resistencia. O sea, las puntas por ahí son muy cómodos, pero al tornillo número 60 ya empieza a zafar. No, bueno. El caso de estos, dado que ahí me di el gusto de testear varios, por ejemplo decíamos, pongo 20 con este, 20 con este, 20 con este, y pude desarrollar varias teorías sobre varios destornilladores. Bueno, como les estaba diciendo,
un lindo acetato verde con la varilla cuadrada hasta el extremo, de extremo a extremo, con su cabeza para golpe, que no fue usada. La única contra que tenía este destornillador, que si bien andaba muy bien en mecánica y tareas generales, es que por ahí no estaba aislado, o sea, no estaba apto para tareas de electricidad. Si por ejemplo tendría que apretar un tornillo en una térmica, la palma de mi mano está en contacto con la corriente, dado que bueno, estamos apretando un borne que puede ser el vivo, puede ser la fase, y la corriente obviamente va a llegar acá. Está bien, yo soy de los que cree que el buen técnico, de hecho yo empecé a trabajar con herramientas sin aislación, pero no porque las herramientas hayan sido usadas, o también tuve usadas, pero ya lo saben, no repita, hasta no, pero me gusta, como, no sé, soy una persona que le gusta hablar y le gusta contar, y todo lleva a lo mismo, desarrollar una charlita. Bueno, cuestión que soy de los que cree que la aislación, si bien es muy importante, pero sabiendo trabajar con la electricidad, sabiendo utilizar la herramienta, se puede prescindir de algunas cosas. O sea, siempre soy de la idea que más que la herramienta, lo que tiene que estar aislado es uno. Si es posible ponerse a tierra, ya sería bueno un extremo, estaríamos trabajando con mucha corriente, pero bueno, la contra de este destornillador, o este modelo de destornilladores, o esta calidad de destornilladores, es esa. La verdad que son excelentes, porque bueno, ya hace casi 30 años que están trabajando, no se han zafado, no se han roto, no se han... Una vez agarré uno que lo utilizo, o ya no lo utilizo en realidad, porque tengo herramientas nuevas, que son de otra época de mi historia. Pero yo había comprado una llavecita T, de las importadas, que venía con un montón de puntitas, o sea, puntas planas, puntas Phillips, y estaba queriéndose ver la punta Torx, estaba como comenzando, y un pequeño jueguito de tubos. Bueno, cuestión que esa T zafó, giró, y se le salió el tubo de 1/4, es un tubito de 1/4 con ciertas características que, viene con un pequeño resorte para que la punta trabe y no se caiga al momento de hacer esto. Entonces, ¿qué hice? Agarré uno que la verdad me dio un poco de lástima, pero bueno, agarré y le soldé el tubo y quedó un destornillador múltiple. O sea que hice otra herramienta, y la verdad que es hasta el día de hoy que ese destornillador de este tipo, al ser varilla cuadrada de 1/4, entra perfectamente en el cuadrado. Lo soldé prolijamente y quedó un destornillador para intercambiar puntas. Pero bueno, pasándolo en limpio para no irse tanto por las ramas, es un destornillador muy versátil, muy cómodo. Ha cumplido las tareas, la verdad que sobredimensionadamente. La única contra, que bueno, no está aislado del todo. La palma de la mano queda en contacto con la tensión en caso de usarlo para electricidad. Y bueno, después es un destornillador que yo considero espectacular. Hay herramientas de estas que, si yo pudiese conseguir algún depósito, alguna persona que tenga para vender, nuevas obviamente, yo las compro. Yo las compro porque me han dado mucho más resultado que muchas herramientas de actualidad y de renombre. Así que bueno, quería mostrárselas. Incluso había fabricado algunos de electricista con una manguerita. En estos modelos, en este diámetro no,
pero en el diámetro anterior, que vendría a ser el 316, pues, denominación de pulgada, la varilla, con la manguerita de carburador la he hecho llegar hasta acá y créanme que ha quedado bastante bien aislado. Entonces, o sea, al menos teniendo el cuidado de no apoyar la palma acá, el dedo podía trabajar tranquilo, pero fue para entretenerme en épocas de la pandemia, cuando por ahí me despertaba a las 5 de la mañana, me sentaba en el taller a tomar mate y no sabía qué hacer. Y entonces un día le voy a hacer una charlita de las cosas que he hecho en esos momentos. La primera semana me tiré a descansar, o sea, me despertaba como muy tarde a las 8, no tenía tareas que desarrollar, nada. Pero después, bueno, ya uno está acostumbrado, no puede salir de este ambiente, hay que estar en contacto con las herramientas y me dediqué a hacer cosas en mi taller que, bueno, eran pendientes, pero tampoco se sabía cuánto iba a durar y tampoco uno quería gastar lo que tenía guardado. Entonces había que empezar a ver la manera de generar dinero en esas circunstancias. Ahí mi paso por la empresa de purificadores, porque me dieron un permiso de esencial. Pero bueno, eso después yo ya se lo voy a desarrollar en otro video, dado que hay novedades sobre ese tema. Así que bueno, este amigo que me había preguntado sobre estos destornilladores me dijo que vio unos exactamente iguales, pero en acrílico rojo. Yo también los he visto, son bastante similares, pero tendría que probar uno para decirte si verdaderamente son la calidad que yo pude obtener en estos destornilladores. La verdad no sé, no creo. El tiempo ha pasado, han copiado algunas cosas y a simple vista parecen iguales y son distintas. Así que bueno, no los quiero aburrir más. Me voy a trabajar. Les dejo este video con las respuestas a este amigo que preguntaba sobre los destornilladores verdes. Yo pensaba que se estaba refiriendo a este modelo de Celestal. Después él me respondió que no. Entonces automáticamente me di cuenta que hablaba de estos. Les mando un saludo, los vemos en la noche, entre la cena, un ratito antes, un ratito después, la charlita cotidiana con ustedes, mis amigos, desde mi taller. Buena jornada.